Dios nos bendiga. Gracias, Eduardo, gracias por todo, gracias por los gratos momentos vividos en esta hermosa familia. Agradecemos al Padre de nuestro Señor Jesucristo siempre por todas las bendiciones que recibimos sin cesar. Parece que nunca se terminan las bendiciones de nuestro Padre. ¡Qué maravilla! Muy bien, vamos a tratar hoy un tema que se titula Enseñar lo que Dios quiere, cosa que es bastante importante y que todos deberíamos asumir, ¿cierto? Priorizar la enseñanza de la palabra de Dios por sobre cualquier otra idea, opinión o concepto que uno pueda tener. La enseñanza de la palabra de Dios tiene que partir inexorablemente de la palabra de Dios y no de lo que las personas tengan en sus corazones o en sus intenciones. Nosotros como hijos de Dios debemos entender bien que esto no es nuestro. No es nuestro, o sea, estamos administrando un bien ajeno. La palabra es de Dios y no nuestra, por lo tanto nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir seriamente el propósito de enseñar lo que Dios ha dejado para que nosotros aprendamos. Punto número 1, toda la palabra de Dios, toda. Vamos a ver de qué se trata esto. La Biblia es la palabra de Dios revelada. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Si queremos conocer qué Dios dijo a la humanidad, tenemos que venir a la palabra de Dios. No hay otra fuente, lamentablemente. Mejor, no lamentablemente, mejor, pero lamentablemente para todos aquellos que buscan el conocimiento de Dios en otras fuentes, pero les anunciamos, les avisamos para que ahorren tiempo en sus vidas que la voluntad del Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, solamente se encuentra en este libro y no hay que andar pululando, dando vueltas y perdiendo tiempo por otras fuentes. La palabra es de Dios y toda la palabra es lo que nosotros tenemos que enseñar. Este es el lugar en el que el Creador nos da cita para que nosotros lo conozcamos a Él y conozcamos su buena voluntad para con nosotros. Dios tiene cosas para nosotros trascendentales, tiene cosas importantes para darnos, para enseñarnos y para decirnos mucho, pero mucho más allá que las básicas necesidades de todos los días que habitualmente las personas exigen tener suplidas o tener satisfechas. Dios tiene mucho más que eso para ofrecernos. Dios no solamente va a estar ocupándose de que tengamos un plato de comida, un abrigo, que tengamos trabajo, que nos alcance la plata para llegar hasta fin de mes. Dios tiene cosas mucho más trascendentales. ¿Cuál es nuestro grado de madurez? ¿Cuál es nuestro grado de entendimiento? Hay que pasar la línea. Hay que pasar la línea de buscar la propia satisfacción de nuestros bienes temporales, que Dios las va a proveer, por supuesto. Primero buscamos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas, pero vayamos primero al reino de Dios y su justicia, a conocer la palabra de Dios, y después el camino para lograr los objetivos de todos los días se va a hacer mucho más fácil. Salmos, por favor, libro de Salmos, capítulo 119. Por supuesto, si estamos hablando de la palabra de Dios, vamos a ir indefectiblemente a Salmos capítulo 119 y en su versículo 160 tenemos algo muy interesante. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra suma que está acá corresponde al término hebreo Rosh Hashanah, que se usa para Año Nuevo, ¿viste? Entre los judíos, el cual, este término, no se refiere solamente a la totalidad, como decir de sumar un versículo más otro versículo más otro versículo y tengo la suma de la palabra de Dios. No, no es solamente eso. La palabra suma, que a veces nosotros la usamos también cuando decimos, por ejemplo, esto es de suma importancia. No estamos refiriéndonos a que sumamos una importancia arriba de la otra. Estamos hablando de algo excelso, de algo magnífico, algo que es principal, indispensable, esencial, sustancial o característico de esa palabra. Exalta el sentido, la importancia. Y en el caso de Rosh, en este uso, exalta también lo permanente e invariable de su naturaleza divina. Se refiere a lo importantísimo y primordial del total de su vasto contenido, teniendo en cuenta su grandeza y altura inconmensurable que tiene la palabra de Dios. Este salmo representa esto. La suma de tu palabra no solo es toda la palabra, sino el contenido, la esencia, el mensaje de tu palabra,
lo que hay en tu palabra, el contenido que me va a aprovechar a mí. Eso es la verdad. Y no lo que yo quiera enseñar o lo que cualquiera de nosotros quiera enseñar. Respeto por la palabra, respeto por los bienes ajenos tenemos que tener, mayormente si se trata de un bien de nuestro Dios, como es esta Biblia en la que Él nos reveló su corazón. La Biblia está para ser comprendida en su totalidad, buscando su esencia, buscando el corazón, el sentido, el argumento. La Biblia tiene un argumento. Cuando alguien lee un libro, dice, ¿de qué trata ese libro? Contame el argumento de la novela, de la película, del libro. La Biblia tiene un argumento, no inventemos nosotros, o no invente la gente sus propios argumentos y respáldelos después con versículos bíblicos. La Biblia tiene su propio mensaje, su propio contenido. La Biblia debe ser comprendida en su totalidad, buscando el sentido correcto y completo que nos llevará por el camino de la eterna justicia de nuestro Padre. Es por eso que queremos conocer toda su palabra y no únicamente armarnos de un conjunto de versículos, fragmentos o tópicos agradables al oído, seleccionados a nuestro gusto, en los que basar nuestra cotidiana existencia de ninguna manera. No podemos basar nuestra vida en 4 o 5 versículos que nos suenan lindos o agradables al oído porque nos imbuyen de poder y de creencia positiva solamente. No, señor, Dios no busca eso. Miren, me gustaría, no está contemplado en esta enseñanza para hoy, lo vamos a ver otro día probablemente, pero cuando tengan un ratito en sus casas, tomen las epístolas a las iglesias y lean de cada una de las epístolas los primeros versículos. Ustedes van a ver, por ejemplo, que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles que están acá, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y lean los versículos que siguen después. Y después me cuentan. Vamos a ver cuál es el propósito y cuáles son las oraciones del apóstol Pablo para con la gente que está leyendo eso. Y vamos a ver que a veces difiere mucho de los mensajes que la gente nos da o nos provee por otros medios. El contenido de la palabra de Dios. La esencia de la palabra de Dios es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en el conocimiento verdadero que Dios nos ha revelado en toda su magnífica palabra. Oh Padre nuestro, cuán grande es tu gloria, porque magnificaste tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Muy bien, así que toda la palabra, hay bastante acá para aprender. Punto 2. Ahora sí, exégesis. No se asusten, no se vayan. El otro día presentamos una enseñanza que se llamaba Ortotomunta y yo dije, van a venir todos a ver Ortotomunta porque no vino nadie. Así que no vamos a hablar de exégesis hoy. No es una palabra griega, es una palabra castellana, que se usa, es conocida. Exégesis quiere decir traer algo hacia afuera, como ser una explicación. Abro la Biblia, leo y se supone que tengo que haber aprendido algo y traigo afuera el contenido, la esencia de lo que me está diciendo. Exégesis es una palabra castellana de origen griego que significa, como decimos, traer hacia afuera. Por ejemplo, en el caso de que nos atañe a nosotros, que es el estudio bíblico y la enseñanza bíblica, es traer algo, traer el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios desde las páginas de esta Biblia hasta los oídos y corazones de la gente. Exégesis es una buena palabra. No le tengan miedo, no se asuste mi amigo. Vamos con la exégesis. Tenemos que ser exégetas, explicadores, enseñadores de la palabra de Dios. Se supone al exégeta bíblico como una persona, número 1, de corazón recto, querido. No podemos tener un corazón torcido o tener la intención de enseñar lo que a nosotros se nos antoja. Tenemos que tener el corazón recto, como decíamos antes, de querer, de desear enseñar la palabra de Dios y no nuestras propias ideas o nuestros propios conceptos. Entonces, el exégeta, el explicador, el enseñador bíblico, tiene que ser una persona de corazón recto y altamente, sí señor, altamente preparada. Ya sé, ninguno de nosotros podrá hacerlo, pero seguimos en eso, somos optimistas, vamos a prepararnos para enseñar bien la palabra de Dios, porque tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos y preparar especialmente nuestro corazón para enseñar la palabra de Dios como Dios quiere y no como nosotros queremos, preparados en el conocimiento necesario para dar el sentido a las escrituras, exponerlas según la voluntad del autor, que no somos nosotros, y enseñarlas a la gente. Sin duda es muy sencillo de explicar, pero no es tan fácil de lograr. Tito, por favor, Tito capítulo 2. No podemos dejar de mencionar a Tito capítulo 2. ¿Qué nos dice? Versículos 7 y 8.
para el señor Alejandro Isla, que después va a poner acá los títulos. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, ahí está, como ejemplo, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, sí señor, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mientras nosotros enseñemos la palabra de Dios, nadie va a tener nada malo que decir. Y si tiene algo malo que decir es porque no es bueno, es porque es malo, porque la palabra de Dios es buena. Vamos a Nehemías, capítulo 8, por favor, versículos de 7 a 9, Nehemías, Antiguo Testamento. Capítulo 8, versículos 7 a 9. Y acá, a no pasar la vista por alto, no. Nos ponemos y leemos todos estos nombres, uno por uno, deletreando. Hay que aprender a leer, porque uno nunca sabe si puede encontrar un conocido interesante acá. Uno dice, bueno, estos nombres los paso por alto. No, los vamos a leer. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. Muy bien, honra para estos hombres. ¿Qué hacían? Hacían entender al pueblo. ¿Qué cosa? La ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, atento al pueblo. Y leían ellos, estos hombres, los levitas, en el libro de la ley de Dios claramente, claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura quienes los que escuchaban. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, la figura de esta mañana, escriba, y Esdras escriba. Y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Claro, ¿por qué lloraban? ¿Porque la palabra de Dios es triste? No, porque lo triste era ver cómo estaban llevando sus propias vidas, alejados del conocimiento y de la práctica de la palabra de Dios, y se daban cuenta. Todo esto que están leyendo no lo estamos haciendo, qué pena, qué tristeza lo que nos estamos perdiendo, queremos revertir inmediatamente esta situación. Y se ponía el triste el pueblo, pero era un día de gozo, como vamos a ver más adelante. ¿De quiénes habla este relato? Habla del gobernador Nehemías, del sacerdote y escriba Esdras y de los levitas, siendo estos últimos quienes estaban designados al servicio del tabernáculo del testimonio. O sea, no eran cualesquiera personas, eran personas que estaban en un rango, en una posición de servicio. Todos ellos estaban al frente de esta exposición de la ley que se estaba haciendo en este momento y eran personas, como podemos ver, autorizadas y preparadas para dar el sentido y para explicar la palabra de Dios. Muy bien, ¿qué hacían los levitas que estaban dedicados al servicio del tabernáculo del testimonio? ¿Qué hacían en esta ocasión? Ellos eran los encargados de explicar a la gente lo que estaban leyendo. Ellos hacían entender la ley, desempeñándose como verdaderos exégetas, explicadores de las escrituras y verdaderos maestros del pueblo. ¿Qué era? ¿Qué era lo que les hacían entender a los demás? Le hacían entender la ley dada a Moisés, que era una parte de la palabra de Dios que estaba escrita hasta ese momento, porque no tenían la Biblia como la tenemos nosotros, y el pueblo no tenía los rollos cada uno en su casa. Hoy somos todos muy ejecutivos en materia de estudio y de lectura bíblica, pero antes lamentablemente no. Muy bien. Y les estaban leyendo la ley de Moisés, que era muy importante. Ellos lloraban porque no las estaban haciendo, las palabras que escuchaban, porque ellos, era otro tiempo, ellos iban a ser justos, iban a buscar alcanzar justicia por medio del conocimiento y el cumplimiento de la ley de Dios en sus vidas, ¿se dan cuenta? Entonces, era importante para ellos escuchar, entender y poner en su corazón las palabras de la ley de Moisés. ¿Qué libro leían entonces? El libro de la ley de Moisés. No sabemos qué habrán leído, pero sabemos que la ley de Moisés está en el Pentateuco, en la Torá. Comienza en Éxodo 20, mejor dicho. Génesis no. En Éxodo 20 comienza cuando Dios da la ley
a Moisés en el monte Sinaí y termina en los últimos capítulos de Deuteronomio, lógicamente. ¿De qué manera leían? Lo dice acá. Te lo leo. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. O sea, ¿cómo lo leían? Claramente, no disimuladamente. ¿Solo leían? No, también ponían el sentido, de modo que el pueblo entendiese la lectura, porque la finalidad de que enseñemos la palabra de Dios no es que vean cómo enseñamos, es que la gente reciba, le entre en la cabeza y en el corazón lo que nosotros queremos transmitirle, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa. Ponían el sentido de modo que el pueblo entendiese, explicaban lo que Jehová Dios había expresado, ellos explicaban eso, no lo que querían ellos. De eso se trataba y se trata hoy, de leer la Escritura desde su propia fuente, con claridad, poniendo el sentido para que el oyente, prestando por su parte la debida atención, entienda qué cosa, lo que Dios quiso decir en su palabra. Eso es lo que nos interesa que la gente entienda a nosotros, maestros, enseñadores, exégetas bíblicos o como quiera llamársenos. Queremos que la gente entienda lo que Dios dejó aquí, no lo que a nosotros nos parece. El hecho de que el pueblo llorara al oír, y esto me causa gracia, en alguna manera, con todo respeto, demuestra que ellos habían llegado, estos hombres que explicaban, habían llegado al corazón. La gente había entendido porque se estaba dando cuenta que la exposición que estaban escuchando tal vez les tocaba un poquito algunas fibras, como pasa a veces con nosotros. A veces uno escucha una enseñanza y dice, esto lo está enseñando por mí. Seguro que esto lo dijo por mí. ¿A quién no le pasa? Claro, cada vez que se enseña la palabra de Dios, siempre nos vamos a ver aludidos en alguna cosa que no estamos haciendo. Bueno, para eso estamos. Lloremos un poco, pero enseguida nos ponemos a hacer la palabra de Dios que hemos escuchado de manera inmediata y sin pérdida de tiempo. Punto 3. Ahora sí, nos vamos a la griega. Eisegesis. Una palabra nueva en el argot bíblico, si se quiere decir, en el léxico del estudio y de la investigación bíblica. Eisegesis es lo contrario a exégesis. Esta sí es una palabra griega, es un aforismo. Aforismo quiere decir que viene de afuera. Es una palabra de afuera, de otro idioma, que se incorpora al idioma castellano en nuestro caso, ¿cierto? Es una palabra griega que se aplica a una manera de interpretación subjetiva. Subjetiva quiere decir del sujeto, del propio sujeto. Lo que a mí me... Objetiva es cuando uno explica el objeto, esto. Y subjetiva es cuando explico lo que yo quiero, lo que este sujeto quiere explicar. Por eso decimos subjetiva. Es una manera de interpretación subjetiva del texto. O sea, enseño yo el texto como yo quiero y no como Dios quiere. ¡Qué feo! Se trata de explicar lo que una persona tiene dentro de sí, ¿cierto? Por eso el prefijo eis, eisegesis. Bueno, otro día lo vemos, acá tienen en la punta, después lo van a ver en la página. Esta técnica, si se pudiera decir técnica, consiste, presten atención, mira, presten atención porque lo van a ver muy seguido todos los días y más hoy con toda la cantidad de medios que tenemos y de lugares a donde uno va, acude y se nutre, entre comillas, ¿cierto? Que con tantos medios que tenemos disponibles hoy para meternos en cualquier lado y escuchar cualquier cosa. La técnica de la eisegesis consiste en argumentar y sustentar las ideas propias y opiniones propias de quien supuestamente oficia como maestro, como exégeta. Para ello se toman diversas porciones de escritura, por lo general sueltas, quitadas de sus contextos, se hace un licuado de fruta cortadita, y esto no requiere gran esfuerzo para terminar explicando lo que cada uno quiere. O sea, tengo una idea, digo, a ver qué versículo puede haber para sustentar esto que yo quiero decir. Entonces buscamos y podemos enseñar cualquier cosa, como se enseñaba hace muchos años atrás, no hay Dios. Claro, la Biblia dice no hay Dios, entonces bueno, no hay Dios, tengo un versículo bíblico que lo avala, puedo enseñarte cualquier cosa. Muy bien, no es una buena palabra por supuesto eisegesis, es explicar lo que uno quiere, y explicar lo que uno quiere por supuesto menos trabajo, siempre es más fácil que explicar lo que Dios quiere, porque para explicar lo que Dios quiere que nosotros enseñemos hay que estudiar, hay que trabajar. Hay que esforzarse, hay que leer, hay que conocer. Entonces es más fácil generar una enseñanza o una idea propia y después buscar algunos versículos sueltos en la concordancia, que es más fácil. Hoy en día uno va, teclea la concordancia y ya tengo, a ver, quiero enseñar acerca de
no sé, de poder. Entonces voy con poder, uy, mira qué buen versículo, chau, lo anotamos y de ahí mandamos licuadora de fruta. Y, no, cuidado con esto, queridos. Esta práctica, en esta práctica se parte de cierta idea, como decimos, y se buscan versículos recortados a tiempo, ¿viste? Porque más vale el exégeta no puede leer mucho de la Escritura porque en algún momento la Escritura va a empezar a decir lo que la palabra de Dios quiere decir. Entonces hay que cortar versículos, ¿viste? Por la mitad, a veces como para que encajen con lo que yo quiero decir. No, no, mala práctica no se hace. Está mal tomar versículos, o sea, no está mal. No está mal tomar versículos o pasajes sueltos de Escritura, siempre y cuando se los cite para ser explicados o para intervenir en el contexto de algún tema determinado. Por supuesto que lo hacemos todos, es necesario hacerlo. Si yo estoy enseñando hoy esto, tengo que tomar de algún versículo de algún momento que sea un versículo suelto, pero tenemos que ustedes que están ahí escuchando, tienen que examinar si lo que yo estoy enseñando está bien o está mal. Y para eso van a tener que estudiar también, tenemos que estudiar y tenemos que aprender, hay que leer la palabra de Dios, toda. La suma de la palabra de Dios es verdad, y no versículos sueltos. Examinadlo todo, retened lo bueno, dice Primera de Tesalonicenses 5:21. Tenemos que aprender a examinar todo. ¿Cómo voy a examinar? ¿Cómo voy a juzgar? ¿Cómo voy a evaluar si no tengo el conocimiento necesario? Tenemos que capacitarnos para examinar bien, para poder detectar cualquier caso de escrituras utilizadas errónea o maliciosamente. Muy bien, ¿por qué? Segunda de Pedro. ¿Se acuerdan? Segunda de Pedro 1:21, de memoria, Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que, ¿cómo era, Alejandro? Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, menos nosotros vamos a hablar siendo inspirados por nosotros mismos. Ellos, estos hombres, entre quienes hubo testigos oculares que presenciaron notables acontecimientos, no escribieron lo que les vino en gana, sino lo que el Espíritu les dio. Por tanto, toda interpretación y explicación de esta palabra debe ser hecha teniendo en cuenta y respetando el sentido de lo que el autor con mayúsculas quiso decir en su palabra. Momentito, respeto por nuestro Padre, porque Él es quien dio su palabra para que nosotros la administremos con cuidado, con responsabilidad y con seriedad. Entonces, cuando enseñemos la palabra de Dios y no la nuestra. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque no nos hemos dado a conocer, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, que es mitos artificiosos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, dicen estos santos hombres que escribieron la palabra de Dios. Es importante y necesario alcanzar un grado de conocimiento y entendimiento que nos dé la posibilidad de tener un panorama amplio de la Escritura y no limitarnos solamente al conocimiento de ciertos pasajes o versículos que, sonándonos agradables al oído, constituyan la base de nuestra estructura de conocimiento. Atractivas escrituras suelen ser usadas para justificar diversos modos de vida que responden a deseos e inclinaciones propias, antes que al hecho de poner por obra la voluntad y los propósitos de Dios para nuestra existencia. Cuidado con esto. La palabra es la palabra y debe ser enseñada como la palabra que es, como la palabra de Dios. Esdras, Antiguo Testamento, antes de Nehemías. Capítulo 7, versículo 6. Este Esdras, porque ahora vamos a hablar de punto 4. Auténticos exégetas. Vamos a ver cómo se manejaban los exégetas en esta época del Antiguo Testamento. Esdras capítulo 7, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era la época de la cautividad. Era escriba diligente, dice acá, hábil, dicen otras traducciones, en la ley de Moisés. No era un improvisado, que Jehová Dios había dado. No enseñaba sus propias leyes. Y le concedió el rey Artajerjes, todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Por qué la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras? Porque este hombre era diligente en la ley de Moisés que Dios había dado. O sea, estaban de acuerdo con Dios. Qué bueno. Era mutuo. Esdras buscaba a Dios y por eso la mano de Dios estaba con Esdras. O dicho de otra forma, la mano de Dios estaba con Esdras porque Esdras buscaba a Dios, tal como vamos a ver ahora, un poquito más adelante. Esdras, sacerdote, era un escriba.
un escriba. Era una persona leída, versada, que estaba en un nivel de preparación elevado respecto de la gran parte del pueblo. Además era diligente, manifestaba habilidad y presteza demostrando capacidad y voluntad necesarias para desempeñar tal responsabilidad. Tenía todo muy bien estudiado, muy bien aprendido Esdras, no era un improvisado, y muy bien practicado. Él hacía la palabra de Dios con un corazón recto, enseñaba la escritura dada por Dios en la ley de Moisés, no enseñaba lo que él pensaba, sino la ley que Jehová, el Dios de Israel, había dado. Un hombre honesto, derecho, respetuoso de la ley de Dios, respetuoso de lo que no es de él y por tanto digno de respeto también de la parte del pueblo que era contemporáneo de él y de nosotros también desde el día de hoy, por supuesto. Esta ley no fue dada por la propia ocurrencia de Moisés. Moisés no dijo un día, bueno, voy a constituir el poder legislativo, me voy al Congreso y voy a emanar leyes y las publicaré para que el pueblo las cumpla, que la gente cumpla mis leyes. No, no hizo eso Moisés. Moisés no era un poder legislativo. Fue Dios quien había dado las palabras a través de su siervo Moisés. Y en aquel momento al cual estamos estudiando, Esdras, después de Moisés, como exégeta, intérprete de la voluntad de Dios, se ocupó de que las palabras de Dios fueran expuestas con suma claridad, que el pueblo entendiese lo que Dios había dicho. Dice que la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. No tenemos que pasar por alto ese detalle. Exponer la palabra de Dios será imprescindible. Cuando expongamos la palabra de Dios va a ser imprescindible que tengamos un corazón correcto y decidido a hablar lo que Dios quiere que hablemos. Si tenemos el corazón dispuesto de manera tal que Dios pueda decir que está de acuerdo con nosotros, entonces vamos a ser efectivos. Que Dios es como que nos felicite cada vez que hablemos su palabra porque vea que estamos haciendo lo que Él quería que hagamos. ¡Qué maravilla! Muy bien, capítulo 7 de Esdras, versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, ahí va símbolos de júbilo, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Seguramente entre los sacerdotes, levitas y demás servidores hayan ido con Esdras los más calificados y comprometidos. Al menos acá, estos que fueron eran muy calificados y muy comprometidos, claro que sí. Muy bien. Iba a emplear un argentinismo. No fue cualquier perejil a enseñar la palabra de Dios. Muy bien. Esdras capítulo 7, versículo 10 a 14. Porque Esdras había preparado, ¿qué había preparado? ¿Una enseñanza? No. ¿Qué había? ¿El apunte? No, también probablemente, no lo sé. Había preparado su corazón, porque antes de preparar el papelito, tenemos que preparar nuestro corazón, si no nos sirve de nada. La palabra de Dios hay que enseñarla desde el corazón, hay que haberla comido, masticado, disfrutado como una hermosa comida, como un manjar, como un menú, ponerla del corazón, acrecentar el deseo de llevarla para que sea entendida por la gente, porque nosotros ya la entendemos, ya no entendemos nada, pero por lo menos se supone que lo que vamos a enseñar desde acá, más o menos lo tenemos entendido, pero queremos que ahora lo entienda la gente. Ese es nuestro empeño, entonces tenemos que ponerla en nuestro corazón para llevarla de corazón a corazón. Y Esdras, versículo 10, había preparado su corazón, él mismo se tomó el trabajo para inquirir, estudiar con cuidado la ley de Jehová y para cumplirla, es decir, para hacerla, para ponerla por obra. Muy bien, y para enseñar, fíjate el proceso, ¿no? Preparar el corazón, inquirir, cumplir y poder enseñar después, recién ahora, en Israel, sus estatutos y decretos. Qué grande, qué bárbaro, qué maravilla. No los propios. Esta es la copia, versículo 11, de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. En eso estaba versado. ¡Qué bárbaro! Artajerjes, versículo 12. Rey de reyes a Esdras, sacerdote. Ojo, Artajerjes, rey de reyes, con todo respeto a este hombre, a Esdras,
sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz, que te digan paz, el Rey de Reyes. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme, no a lo que se te antoje, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Que alguien pueda decirte que la palabra de Dios está en tu mano. ¡Qué honor! ¡Qué honor tan excelso! Quiera Dios que nosotros tengamos siempre la palabra de Dios en nuestra mano, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestra boca para poder llevarla de la manera que Dios quiere que la llevemos. Gloria a Dios por su palabra. La mejor receta, la mejor prescripción médica que siempre tendremos será sin duda cumplir la voluntad de Jehová, tal como se indica en este versículo 10 que hemos leído respecto de Esdras. Ponerla por obra será la mejor manera de conocerla, y conocerla, esta palabra, otorgará a los maestros, a los instructores, a los exégetas, la autoridad necesaria para enseñarla con derecho, sabiendo lo que estará hablando este hombre cuando abra su boca delante del pueblo, delante de la gente de Dios, delante de sus hijos o delante de todo aquel que se acerque a su conocimiento. En el versículo 11 que acabamos de leer, se dice que Esdras era un sacerdote. Los sacerdotes eran levitas. Después van a poder acá ver ustedes en el apunte la descendencia de sacerdotes. No podía ser sacerdote cualquiera. Eran levitas. Eran levitas como Moisés y como Aarón, pero los sacerdotes descendían de Aarón y los levitas descendían de Leví. Después van a verlo acá en el apunte cuando lo tengan en esta misma tarde seguramente. Así no nos detenemos ahora en esto. Seguimos con Esdras capítulo 7. Versículo 21 y versículo 25, 2 versículos interesantes, lindos que queremos ver aquí. 21. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, al otro lado del Éufrates hacia el Mediterráneo, hacia el oeste, que todo lo que os pida, momentito, ojito, todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, ahí está el título de este hombre, se le conceda prontamente, sin pérdida de tiempo, porque este hombre es un hombre de Dios que enseña su palabra y que la tiene en su corazón y que es instruido y versado en las escrituras del Dios viviente. ¡Qué maravilla! 25. Y tú, Esdras, ¿conforme a qué? A la sabiduría que tienes de tu Dios, no de lo que has estudiado en el colegio. Pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, le enseñarás. ¡Qué lindo! ¡Qué trabajo, qué ministerio tan noble, tan sublime! Poder enseñar la palabra de Dios. ¡Pucha! ¡Claro que sí! A eso vamos, eso queremos. Al que no las conoce, le enseñarás. Enseñar la palabra de Dios. Aprender la palabra de Dios, querido. Aprenderla con amor, con cariño, ponerla en tu mente, ponerla en tu corazón y llevarla a otros. Vas a ver cambiar las caras de la gente, vas a ver cambiar las vidas de la gente, vas a ver gente agradecida, así como vos fuiste y seguís agradecido, vas a ver eso reflejado en la vida de tus semejantes. No hay otra cosa más grandiosa que llevar el conocimiento de nuestro Dios Altísimo. Caramba, claro que sí. Qué bueno esto. Artajerjes reconoció la autoridad de Jehová Dios, la sabiduría de Esdras y por ende su capacidad para enseñar también a otros. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Versículos 1 a 13 y versículo 18 también. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Pocas veces pasó esto. Pocas veces pasó esto. Yo me acuerdo que esto pasó a la salida de Egipto y me acuerdo que pasó acá y no sé en qué otras oportunidades. Como un solo hombre, con un propósito, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés
el cual Jehová había dado a Israel. Fíjate acá lo que viene. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para Helio. Junto a él estaban Matías, sí, los Sema, Nías, Urías, Hilcías, Matías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedalías, Misael, Malquías, Ham, Asbadana, Zacarías, Mesulam, quienes del pueblo estaban en condiciones de entender, hombres y mujeres, se juntaron como un solo hombre, unánimes todos con un mismo propósito, el de escuchar atentamente el libro de la ley de Dios. Esdras y los levitas leyeron desde el alba hasta el mediodía. Después se quejan que nuestras enseñanzas son largas porque duran 1 hora. Desde el alba hasta el mediodía. Maravilla. Podría abarcar un mínimo de unas 6 horas, ponele, si amanecía 6 de la mañana hasta el mediodía a las 12, al seguro habrán andado 6 horas continuas, como hacíamos en Dolores, cuando íbamos a Dolores. 6 horas duraban las reuniones, no se quería ir la gente porque quería seguir escuchando la palabra de Dios. En términos prácticos, en 6 horas se podrían haber leído, no sé, 50, 60 capítulos, pero hay que descontar un poco porque ellos tomaban tiempo también para explicar, para dar el sentido, pero deben haber leído bastante en 6 horas. Muy bien, tenemos un dato ilustrativo. Yo lo voy a decir así rapidito. La Biblia tiene 1189 capítulos. 1189 capítulos. Si vas a ramita o a reunión de iglesia, perdón, una vez por semana, vas a tardar 23 años en que te sean leídos, 23 años, en que te sean leídos los 1189 capítulos de la Biblia. Si en tu casa lees un capítulo por semana, también vas a tardar 23 años. Así que podemos hacer unos 3 capítulos por día para que en el término de un año poder tener toda la Biblia por lo menos leída y saber de qué nos están hablando cuando nos enseñan la palabra. Muy bien. Vamos a... ¿Dónde estamos acá? Nehemías 8, y estamos en el versículo 5, claro que sí. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto, estaba en la tarima. Estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Claro, él abrió el libro a ojos de todo el pueblo para que vean que lo que él estaba enseñando, él estaba documentando. No les voy a enseñar cualquier cosa, les voy a enseñar lo que está escrito en este libro, delante de testigos que saben, los que están al cuidado del tabernáculo del testimonio, y gobernadores, son gente importante, cantores, músicos, todo, gente importante. Entonces les voy a leer lo que está escrito acá y no lo que a mí se me antoja. ¿Se dan cuenta? Por eso dice el versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Primeramente, ¿qué hace? O abrió con una oración. Vamos a hacer una oración. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo que dijo amén, lógicamente respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía. Mira, estos muchachos, acordátelos, respeto por esta gente, hacían entender al pueblo, esa era la finalidad, no era leer solamente, hacían entender al pueblo la ley de Dios, y el pueblo estaba quietito ahí, atento en su lugar, y leían ¿dónde? En el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Eso es lo que buscamos, que entendiesen la lectura. Muy bien.
Perfecto, hoy tenemos nuestras Biblias, lo que nos da la posibilidad de seguir atentamente una enseñanza y corroborar lo que se nos dice, porque tenemos la ventaja que ellos no tenían, de que cuando el que está acá adelante lee, los demás ahí están todos con sus Biblias corroborando si estas cosas son así. Así que tenemos esta ventaja. Siempre tendría que acompañarnos nuestra Biblia cuando vamos a una enseñanza, sobre todo si vamos a otros lugares. Siempre tenés que ir con tu Biblia para ver si lo que te están enseñando es la verdad o es, como dicen en periodismo. En el periodismo acá en la Argentina se dice, cuando la noticia no es verdadera, es pescado podrido. A ver, que así se dice en periodismo, se dice nos están vendiendo pescado podrido. Es decir, nos están dando noticias que son falsas. Por eso vamos siempre con nuestra Biblia para corroborar si lo que nos está enseñando es lo que está escrito en su palabra. Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, como habíamos dicho antes. Luego les dijo, id, comed grosuras, coman en abundancia, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, compartan, porque día santo es a nuestro Dios. Estamos estudiando y leyendo la palabra de Dios. Día santo es a nuestro Dios, no os entristezcáis. Qué lindo este versículo, mirá, escuchá, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Vos vas a estar fuertecito, vas a estar entusiasmado y contento cuando el gozo de Jehová esté en tu corazón. Los levitas pues hacían callar al pueblo diciendo callen, callen porque es día santo y no se entristezcan. ¿Por qué? Porque todo el pueblo lloraba. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. Aprendan de esto, obsequiar porciones. Y a gozar de grande alegría. ¿Por qué gozaban de grande alegría y estaban tan contentos y convidaban porciones? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Que es así. Entender la palabra de Dios nos genera un gozo, una alegría inconmensurables. En este caso que acabamos de leer, el propósito fue logrado. El pueblo había entendido las palabras que se habían enseñado. Ahora ellos sabían qué eran las cosas que tenían que hacer, cuáles eran las cosas que ellos tenían que hacer y ponerse rapidito a practicarlas para lograr justicia delante de Jehová. Escuchar la palabra de Dios puede causar a veces cierto dolor, ¿cierto? Pero cuando llega a nuestro corazón y cuando es entendida, no nos va a causar otra cosa que gran gozo. Oír la palabra de Dios en busca de entendimiento siempre va a ser motivo de gran gozo. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas, los rosh, los suma, lo más importante. ¿Vieron cuando veíamos la suma de tu palabra es verdad? Lo principal, lo importante, lo grosso de tu palabra es verdad. Se reunieron los grosos, los cabezas de las familias de todo el pueblo, los principales, sacerdotes y levitas, a Esdras o con Esdras, el escriba, ¿para qué? Para entender. O sea, esta gente principal que tenía que después a su vez también llevar la palabra de Dios a los demás, se reunieron para entender. Era una reunión de coordinadores, como decíamos antes, reunión de servidores. Muy bien, 18, versículo 18, pasen, mirá. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, ahí como tiene que ser, cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito, según la ordenanza, dice el texto. Cada día, desde el primer día que establecemos contacto con esta palabra de Dios, debemos, no deberíamos, debemos leerla, escucharla, meditarla, ponerla por obra. De esta manera ayudaremos también a los maestros que nos enseñan a que les sea más fácil el camino y ahorren tiempo y tiempo y tiempo de explicarnos. Cuanto más sabemos nosotros, más le facilitamos la tarea al maestro. ¿Habías pensado en eso? Claro que sí. Punto 5, conclusión de esta conclusión, ya llegamos al final. Muy bien, no estuvimos 6 horas, no estuvimos desde el alba hasta el mediodía. Conclusión, ¿por qué consideramos importantes enseñar estas cosas? Esto de eisegesis, esto de poner la palabra de Dios primero, por sobre todas las cosas, antes que por nuestras propias opiniones. Porque es enorme la cantidad de errores que pueden ser enseñados cuando la gente enseña de suyo
y cuando no se pone primero la palabra de Dios. Entonces hay que priorizar la palabra de Dios antes que los propios intereses. Hoy a la mañana, sin ir más lejos, leía unos cuantos ejemplos de exégesis en Facebook y en esos lugares, en las redes. Cuidado, tenemos que estar bien preparados. Porque mediante enseñanzas parcializadas y subjetivas, por ejemplo, se dejan de lado cosas importantes de enseñar, como la bendición de Dios para los suyos, sabiendo que nuestra salvación se debe a la gracia de Dios, a la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, quien ganó la salvación para nosotros. Y si no se enseña esto, hay gente que prefiere enseñar que la gente tiene que los demás tienen que trabajar por su salvación, porque les parecerá más noble. ¿No? Entonces vamos a tener un montón de versículos en la palabra de Dios para sustentar esa teoría, de decir, bueno, Jesucristo vino, dio su vida, murió, resucitó, y es el Salvador del mundo y el Redentor, pero tenés que trabajar para lograr tu salvación. Tenés que portarte bien y hacer buenas obras. Sí, eso vendrá después, pero no para salvación. Eso viene después para caminar conforme a la manera que es digno caminar delante de nuestro Dios, dándole el gusto, haciendo su palabra como hijos amados que somos. Pero para la salvación está Jesucristo. De nuestra salvación se encarga nuestro Señor y nosotros nos encargamos del trabajo que sigue. Por medio de eisegesis y doctrinas incorrectas de todo tipo, se obligó a cristianos en otros tiempos a judaizar, y vaya a saber si no se hace hoy, con el fin de alcanzar sus propias justicias. Al día de hoy se emplean escrituras de tal manera que hacen dudar a los cristianos, no de su salvación, sino además de que su salvación es permanente y es irrevocable. Y hay todavía cristianos que saben que han sido salvos, pero piensan que pueden perder la salvación si cometen algún error. Hay que leer toda la palabra para eso. También por medio de enseñanzas eisegéticas fragmentadas, se priva a los creyentes cristianos de operar Espíritu Santo. Lo van a ver. Hay gente que no manifiesta hablar en lenguas, palabra de profecía o cualquier otro don, otra manifestación del Espíritu porque piensan que es incorrecto, porque les han enseñado basados en algunas escrituras parcializadas. Perfecto. Otros han eliminado la noción de perdón y remisión de pecados que tenemos nosotros y siguen después de años y décadas sintiéndose culpables y vergonzosos a los ojos de un Dios que nos hizo justos en su Hijo Jesucristo y que quitó nuestras manchas y nos dejó blancos como la nieve. Y estas personas todavía siguen condenándose por algunos errores que todos podamos cometer, por supuesto, pero hay que dejar los errores de lado, hay que basar nuestra vida y nuestra conducta en esta conciencia sana, blanca, limpia y pura que Dios crea en nosotros, y de ahí vamos a andar mejor. Hay escrituras ni hablar, escrituras que son tomadas para confundir a Dios nuestro Padre con su Hijo Jesucristo. Ni hablar, tenemos escrituras que si son tomadas parcialmente, subjetivamente e eisegéticamente, podríamos demostrar que Jesucristo es Dios. Y sabemos perfectamente que no es así porque tenemos infinidad de escrituras. Acá tenemos el libro Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que tiene abundantísima, creo que no ha quedado versículo en el tintero por verse. Los buenos y los no buenos, o sea, me refiero a los buenos y los malos, en cuanto a lo que pueda convenir al autor, que fue nuestro querido Eduardo, él podría haber tomado los versículos lindos que iban a favor de lo que él quería demostrar, que es que Jesucristo no es Dios. Pero él se tomó el trabajo de poner los versículos a favor y los versículos en contra, que podrían ser mal interpretados como para sostener que Jesucristo es Dios. Eso es un trabajo exegético, ese es un trabajo subjetivo, así tenemos que enseñar. Te enseño esto y te enseño también lo que dicen lo que están en contra de esto. ¿Te das cuenta? Te enseño esto y te enseño lo que enseñan los que están en contra de esto. Así vos entendés y tenés lo suficiente como para poder examinar y evaluar de una manera favorable. Hay que enseñar toda la palabra de Dios. Toda. Nos venga bien o nos venga no tan bien, o nos cueste trabajo o menos trabajo. Se enseña también que los muertos están vivos. Claro. Yo puedo enseñar que los muertos están vivos, tranquilamente. Tomo escrituras, las recorto, las acomodo un poquito y enseño cualquier cosa.
porque se omite enseñar al creyente que debe guardar humildad ante los hermanos, ante todos, ante la iglesia, ante Dios, ante el Señor Jesucristo. Y ante Dios Padre, a quien se lo llega a tomar muchas veces como si fuera uno más, como si fuera un amigo. Dios y yo un solo corazón, como decimos en la Argentina, como chanchos, o sea, como recontra amigos con toda confianza. Dios y yo, no, momentito, es tu Padre y es el Dios creador de los cielos y la tierra, tenés que respetarlo. Porque mediante la práctica de la eisegesis se usufructúa de profundos y sublimes principios espirituales contenidos en la Biblia, siendo estos usados y enseñados como claves para obtener, por ejemplo, éxito en los negocios y superfluos emprendimientos lucrativos que tiene la gente en los que reclama la bendición de Dios, lo cual ninguna relación tiene con la piedad ni con el anuncio del Evangelio de Cristo que lleva al reino de Dios y a su conocimiento. La palabra de Dios no está para aprender a hacer buenos negocios. Después vendrá, primero buscamos el reino de Dios y su justicia, y después no nos faltará nada de lo que necesitamos. Mientras tengamos sustento y abrigo, estamos chochos, contentísimos con eso. No vamos a buscar la palabra de Dios para hacer grandes emprendimientos. Que los hagamos es otra cosa, pero no como finalidad. Muchas de las escrituras son usadas para procurarse el dinero de la gente, no vamos a ocultarlo. Es así. Una cosa es ofrendar, una cosa es respetar el dinero de Dios y otra cosa es usufructuar del dinero de los creyentes basándose en ciertas escrituras para poder abusar de ellos. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza, qué tremendo, frutos de injusticia, verdaderamente. Por medio de la eisegesis se genera en los cristianos la errónea idea de un supuesto exitismo hipervictorioso o de un mítico triunfalismo para cada situación. Para eso está la Biblia, para que vos triunfes en cada situación. Por supuesto que Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo. Pero volvamos a lo que decíamos antes. ¿Dentro de qué contexto? ¿En qué ambiente? ¿En qué ámbito? ¿En qué cosas? Así se hace recaer de esta manera sobre Dios toda la responsabilidad de que las cosas nos vayan mal, ¿cierto? Toda la responsabilidad de que toda nuestra vida tenga que marchar sobre ruedas. Y si algo nos va mal, Dios nos habrá fallado. Hay que estudiar toda la palabra de Dios y no tomar solamente algunos pasajes como para enseñar las cosas que se nos antojan bonitas. Se le enseña al creyente a pensar solo en el hoy. ¿Te das cuenta? Yo veo creyentes bíblicos que solamente se ocupan de pasarla bien en esta vida porque tienen maestros que les enseñan a pasarla bien en esta vida fundados en 4 o 5 versículos bíblicos de prosperidad o de grandeza. Momentito, la palabra de Dios es anunciar el nombre de Jesucristo para salvación y el reino de nuestro Dios para vida por siempre. Después charlamos de lo demás. Comida no te va a faltar, abrigo no te va a faltar, quédate tranquilo. ¡Qué barbaridad! Se ha enseñado a los hermanos a que deben creer aún hasta para obtener lo que no está disponible de parte de Dios. Y eso lo leí esta mañana en el Facebook. Te enseñan que tenés que ser el supercreyente que tiene que creer por todo y que haces así y las cosas pasan. No, hay que leer el argumento, el corazón de las cosas que Dios quiere enseñar. Por medio de las escrituras han restringido y aún prohibido el valioso desempeño de nuestras mujeres cristianas en la iglesia, privándolas de trabajar con libertad, amor y buen servicio en puestos de responsabilidad y autoridad tan necesarios de ser cubiertos en el cuerpo de Cristo. Y se las restringe y se las deja de lado, coartando su libertad de acción cuando son tan necesarias para todos nosotros. Por estas y por muchas otras razones, producto de doctrinas tendenciosas basadas en ambiciosas propuestas de hombres, es que consideramos imprescindible tener en cuenta que la palabra de Dios debe ser estudiada y aplicada en su totalidad, escudriñada, interpretada, explicada y enseñada sin parcialidad alguna. La suma y sustancia de tu palabra es la verdad. Ahí está contenida la verdad. Por eso y por mucho más, hoy como nunca y cada día más, preparamos nuestros corazones para inquirir, examinar, hurgar, escudriñar en la palabra de nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo, para ponerla por obra, para cumplirla, enseñarla con fidelidad, de manera suma, completa, sin intencionalidades, sin parcialidades, permitiendo el brillante y glorioso esplendor de su conocimiento en los corazones de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a ser cada día mejores servidores y maestros de su palabra. Amén.